Bienvenidos jóvenes estudiantes, quien les habla, el docente José Alberto Márquez Beltrán, quien tiene a cargo la asignatura de práctica docente continua. Y también aprovecho para darle la bienvenida a los jóvenes de práctica docente, planeamiento, observación y planeamiento. En este primer tema referente a la asignatura, vamos a ver, jóvenes, lo que son los procesos pedagógicos en la enseñanza. Sé que ustedes deben tener algún conocimiento previo a esta asignatura, pero vayamos a reforzar ciertas partes teóricas que nos va a servir para poder realizar las prácticas que vayamos a ensayar en en las diferentes instituciones educativas. Vamos a preguntarnos en una primera instancia cómo son los procesos pedagógicos que promueven competencia. ¿Cómo son estos procesos pedagógicos que permitan o permiten que el estudiante se pueda desenvolver en la vida diaria, que pueda desarrollar sus competencias, que pueda desarrollar sus capacidades laborales? Entonces, habría que nosotros respondernos a estas preguntas para poder tener centrado el tema que nosotros vamos a desarrollar. Voy a ponerle en conocimiento o darle este pensamiento que es para mí muy importante. Dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Qué bonito, ¿verdad? Sino aquellos que no puedan aprender. Para poder aprender, hoy con las nuevas oportunidades que se nos está ofreciendo según lo que nosotros estamos aconteciendo, ¿no? Podemos ir aprendiendo nuevas cosas con las herramientas de tecnología de información y comunicación. Y para eso, hoy en día, para utilizar nuevas estrategias, pues hay que ir aprendiendo y también desaprendiendo lo que hasta hoy nosotros conocíamos, para poder nuevamente reaprender nuevas técnicas, nuevas estrategias en esta nueva modalidad, por ejemplo, de educación a distancia, ¿no? Herbert Georgiou, citado por Alvin Toffler, ¿no? En el shock del futuro. Este es el futuro prácticamente en el que nosotros nos encontramos y el que estamos viviendo, ¿no? El estudiante puede saber muchas cosas, pero si no puede movilizar el conocimiento en un contexto específico, y si no puede combinar el conocimiento con el compromiso y con un buen juicio, entonces el conocimiento está muerto. Todo el esfuerzo que habrá hecho el docente para que el niño pueda aprender y no ha podido lograrlo a través de no aplicar las estrategias adecuadas y de combinar el conocimiento de acuerdo a su contexto y su realidad, a su entorno social, entonces este conocimiento habrá muerto. Por eso que los procesos pedagógicos en la enseñanza y aprendizaje es importante porque van a ver que acá dentro de los procesos pedagógicos hay, hay pasos y secuencias que nosotros debemos de conocer para que el chico, en este caso el alumno y la alumna, pueda tener un conocimiento para toda la vida y no quede muerto solamente en el salón de clases. Por eso estos dos pensamientos que he colocado en un principio
creo yo, pertinente justamente para poder desarrollar nuestro tema. Bien, ahora vayámonos a responder qué son los procesos pedagógicos en la enseñanza-aprendizaje. Te voy a explicar. Los procesos pedagógicos es el conjunto de hechos, el conjunto de interacciones, el conjunto de intercambios de ideas, de pensamiento y de aprendizaje dentro de su entorno social del estudiante. ¿Sí? Que se producen, dice, que se producen, vamos a marcar la pluma, que se producen durante el acto de aprender y enseñar. Y que ésta está orientado al logro del aprendizaje. Fíjate que importante plasmar esta idea para nosotros poder conocer qué es el proceso pedagógico. Los procesos pedagógicos exigen a los directivos y a los docentes, uno, establecer un clima de respeto, un clima de motivación, un clima de solidaridad, aceptación, confianza, empatía, para que los conocimientos que se le brinden o se le faciliten, el alumno los pueda amalgamar y comprenderlo dentro de su conocimiento. Exigen a los directivos y docentes evidenciar altas expectativas en los aprendizajes. Exigen a los directivos y docentes diversificar las actividades pedagógicas, de tal modo que el estudiante pueda comprender aún mejor cuando este conocimiento se le dificulta. Exigen a los directivos y docentes acordar con los estudiantes normas de convivencia. Exigen a los directivos y docentes emplear de manera óptima los recursos educativos. Permite propiciar en el estudiante la investigación, la reflexión crítica, la creatividad, entre otros. Y permite garantizar el uso efectivo del total de horas pedagógicas en el estudiante. Si tú tienes 2 o 3 o 4 horas de actividad con el estudiante, no quiere decir que esas 4 horas tengas que estar dictándole o haciéndole copiar en la pizarra los temas que vas a desarrollar. No, no se trabaja de esa manera, jóvenes. No es eso, ¿correcto? Bien, vamos a, a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, acá está. Ahí está, listo. Los procesos pedagógicos que promueven competencias son 6, ¿correcto? Los procesos pedagógicos que promueven las competencias son 6. Y vamos a hablar de cada uno de ellos, pero vamos a mencionarlos primero. Uno, la problematización. Dos, el propósito y la organización del proceso pedagógico. La motivación para despertar el interés en el estudiante. Los saberes previos para recoger qué conocimiento, qué tan alto conocimiento tiene el estudiante o ha tenido en todo su crecimiento social, ¿no? La gestión del aprendizaje, acompañamiento del desarrollo de competencias y la evaluación.
Estos 6 procesos pedagógicos son los que permiten promover las competencias y son las que se encuentran en el diseño curricular nacional, en el DCN. Vayamos a ver ahora sí el primer proceso pedagógico, que es la problematización. La problematización es una situación retadora, es una situación relevante y desafiante para el docente, que tiene que tener en cuenta intereses para el aprendizaje del estudiante, que sepa responder a las necesidades del estudiante y que cumpla con las expectativas del estudiante. La problematización dentro del contexto situacional es problemático y significativa, ¿no? Es decir, la actividad de aprendizaje que se realiza debe estar enfocado en la solución de una situación problemática y que tenga una solución significativa dentro de su contexto social, que los lleve a enfrentar situaciones de problemas y que sepa resolverlos, que los lleve a enfrentar desafíos, que los lleve a enfrentar retos, ¿correcto? Entonces, la problematización, todos los procesos pedagógicos nos conducen al desarrollo de competencias. La situación que se presente en el aula, estas tienen que ser capaces de provocar el conflicto cognitivo. Eso es importante, crear en el estudiante el conflicto cognitivo. Es como si yo te preguntara en estos momentos, ¿cuáles son los 4 pilares de la educación? ¿Sabes? ¿Cuáles son los 4 pilares de la educación? En este momento debes estar pensando y ya te creé un conflicto cognitivo. Ese es el desafío que nos queda a nosotros como docentes y como tú en tu formación como docente, ¿no? El conflicto cognitivo es para los estudiantes y todo tiene una razón de ser. Tiene que producir una disonancia, es decir, entre lo que sabe y lo nuevo por aprender. Entre lo que sabe y lo nuevo por aprender. Fíjate, ¿no? Es como decir, entre la zona de desarrollo próximo, ¿no? Para que pueda lograr el aprendizaje significativo, es decir, lo nuevo que va a aprender, ¿no? Es un punto de partida, ¿no? Para que el estudiante también haga la indagación, la averiguación, la investigación, el descubrimiento por querer aprender nuevas cosas. Y eso es importante en este primer proceso pedagógico en la enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver el siguiente. El segundo proceso pedagógico en la enseñanza es el propósito y la organización. ¿Cuál es el propósito, ¿no? del tema que vas a desarrollar? Explicar el proceso de evaluación. Explicar el proceso de evaluación es importante porque el alumno tiene que saber qué es lo que se le va a evaluar, ¿no?
es importante que el alumno también lo conozca, ¿no? Para que haga una autorreflexión, ¿no? Y pueda él mismo también hacerse una autoevaluación. Dos, seleccionar los recursos y materiales pertinentes que vas a utilizar para lograr el aprendizaje. Definir las estrategias necesarias. Acá es importante definir las estrategias porque a través de tu observación te vas a dar cuenta que algunos estudiantes no tienen el mismo nivel de aprendizaje. Por lo tanto, tendrás que definir ciertas estrategias para algunos, a diferencia del resto. Negociar los contenidos, ¿no? Hay algunos estudiantes que quieren, a veces preguntan y que quieren saber otras cosas, ¿no? Entonces, también tienes que darle a conocer esos temas que ellos quieren conocer, ¿no? Entonces, hay un momento de negociación entre el estudiante y el profesor para poder realizar los temas que se van a desarrollar. Por eso dice negociar los contenidos. Describir las actividades que se van a realizar y comunicar los aprendizajes que se esperan que logren los estudiantes con el desarrollo de ese tema. Así es, importante, ¿verdad? Vamos a ver el tercer proceso pedagógico que es la motivación, el interés, el incentivo que hay que dar al estudiante para que éste pueda captar la idea y comprender el conocimiento con ganas, con emoción, ¿no? Fíjate qué es lo que dice acá. La motivación es un proceso pedagógico, es parte del proceso pedagógico que despierte el interés en el estudiante, ¿no? Con el propósito de la actividad, ¿no? Con el propósito de acrecentar sus conocimientos, ¿correcto? Tiene en cuenta un planteamiento motivador, es decir, busca incitar a los estudiantes en la resolución de desafíos con voluntad e interés hasta el final del proceso. ¿Se dan cuenta? Fíjese lo que dice acá, ¿no? Hasta el final del proceso. Es decir, que la motivación está en toda la secuencia del aprendizaje. Es decir, en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. No se olviden, jóvenes, esto es importante. La motivación es importante porque va a tener en cuenta un clima emocional positivo, es decir, que favorezca una actitud abierta y una disposición mental activa del estudiante. Podemos decir que favorezca una actitud emprendedora del estudiante, que sea proactivo en el estudiante. Encontrar un motivo para aprender. Si el joven no encuentra ese motivo, todo lo que estás enseñando va a caer en un balde vacío prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que tú tienes un reto por tomar esta profesión y al mismo tiempo conocer estos procesos pedagógicos para que sepas desenvolverte en un aula de estudio. Y fíjate, mira, la última, la motivación es
importante porque tiene en cuenta la despenalización del error. ¿Qué cosa quiere decir la despenalización del error? La decisión de no sancionar ni censurar a nadie por una equivocación minúscula que haya sido, no etiquetar a los estudiantes. Eso es malo, lo vuelve sumiso al estudiante, ¿correcto? Hay que convertirla al contrario en oportunidades para que él pueda identificar sus fallas y corregirlas y mejorarse como persona y mejorarse como estudiante, como alumno de nivel primaria, como alumno de nivel secundaria. Ese es tu gran desafío, joven. ¿Te das cuenta? Entonces, dentro de la motivación hay que tener en cuenta el planteamiento motivador, el clima emocional positivo y despenalizar el error. Eso es importante. Cuatro, ¿no? El cuarto proceso pedagógico. Saberes previos. ¿Qué son los saberes previos? Es el punto de partida para adquirir nuevos aprendizajes. Es el conocimiento que lleva el estudiante consigo y que lo ha aprendido a través de la interacción social y que lo va a poner en conocimiento cuando toques un tema relevante para él. Los saberes previos es más pedagógica que motivacional, ¿sí? Porque tú puedes recoger esos saberes previos a través de preguntas estratégicas, ¿no? A ver, ¿quién conoce, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿quién conoce cuáles son los síntomas del COVID-19? Puedes plantearlo la pregunta, como te lo estoy planteando yo ahora. Y alguno me dirás, estos son los síntomas, tres, cuatro síntomas me dirá por ahí un alumno, el otro me dirá otros tres, cuatro síntomas, pero ya son saberes previos que uno los va recogiendo y que los recoge para ver el nivel en el que se encuentra y qué necesitamos reforzar en el estudiante. Fíjate, acá hay un texto que dice, nos permite tomar decisiones sobre la planificación que yo tengo que realizar. Es decir, ¿qué conoce y qué le falta conocer? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es importante. Las estrategias que uno puede utilizar son las interrogantes, ahí está, como las preguntas que le acaba yo de hacer, lluvia de ideas, entrevistas, estudiante por estudiante, cuando le preguntas, puedes recoger encuestas, puedes hacer encuestas para recoger los saberes previos, o también puedes hacer la técnica del museo. ¿What? ¿Habrás escuchado sobre la técnica del museo? Ajá. Ahora vamos a ver en el siguiente slide, ¿no? ¿Qué es la técnica del museo? ¿No? La conclusión del saber previo es registrarlos a través de un medio, las ideas, las valoraciones y experiencias previas, a fin de hacer referencia a lo largo del proceso. Algunos docentes, por eso acostumbran tomar pruebas de entrada como parte del recojo de saber previo, ¿no? Que estas pruebas de entrada pueden ser como encuestas, ¿no? Con ese fin, con ese fin hace el docente, para recoger el saber previo, para saber cuál es el nivel de conocimiento con el cual llegó en el aula el estudiante
y con qué conocimiento se va al término de la clase. Y puedes valorar los niveles en cómo llegó y cómo terminó, ¿no? Con qué es lo que logró, ¿correcto? Así es. Bien, ahora vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver la técnica del museo, a ver qué, y otros de repente se necesita reforzarlo y otros de repente no conocen todavía. La técnica del museo. Técnica del museo. Esta técnica, jóvenes, sirve para desarrollar trabajos grupales en educación. En educación, ojo. Y como consecuencia, permite la toma de decisiones. Es de carácter participativo y sirve para realimentar los procesos formativos. Esta técnica consistente en seguir el siguiente procedimiento, ¿no? Es decir, ¿cómo lograr la técnica del museo? Mira, fíjate bien. Uno, él o la docente indica la cantidad de participantes por grupo y el tema que deben trabajar. Por ejemplo, listo, grupos de a 5, listo, ¿no? Tienen 20 minutos o 30 minutos, ¿no? Ahí está, se indica el tiempo, ¿no? Y se indica el tema. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad del coronavirus? Listo. Hacerlo en un papelote, colocar los integrantes del grupo, ¿no? Una vez terminado el trabajo, los y las participantes colocan los carteles en las paredes del aula, ¿no? En este caso, en las pizarras, ¿no? Con su cinta de embalaje ahí puede pegarlo. Como en una exhibición de museo. Ajá, ahí por eso viene ahí el nombre de la técnica del museo. Los carteles deben ser exhibidos y colocados en las paredes del aula. Y las participantes se ubican al costado de su trabajo para exponer delante de los demás sus puntos de vista sobre la lectura o sobre el trabajo asignado. ¿Correcto? Así se desarrolla esta técnica. Todos los y las participantes, es decir, los que exponen y los grupos que oyen, deben de estar de pie y desplazarse por toda la clase escuchando los puntos de vista de sus otros compañeros, ¿no? Aquí quienes participan son los que deben estar de pie, ¿no? Y exponer prácticamente cuál es, en este caso, ha sido la conclusión de su trabajo, ¿no? Luego de exponer todo lo presentado, él o la docente procede a realizar una plenaria, ¿no? Donde se dan los detalles finales, ojo, ¿no? Los detalles finales y el refuerzo, ¿correcto? Entonces, esta técnica no consiste solo en escuchar las ideas de los demás, sino que lo escrito y dicho debe servir para realimentar e intercambiar informaciones entre todos. Ahí también podemos eh, em, tomar otra técnica, es la técnica del feedback, ¿no? Porque todos participan, ¿no? Uno, uno interactúa, el otro también interactúa. Yo estoy de acuerdo con estos puntos, pero me parece que debió haber añadido otros más. Entonces ahí se arma otra técnica. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta estrategia que se utiliza como para poder recoger los saberes previos, ¿no? Es importante, ¿no? Y no solamente para el recoge de saber previo, sino que también en el desarrollo de un contenido, de un tema, también se emplea esta estrategia. Así es. Vayamos a ver al quinto proceso pedagógico en la enseñanza y aprendizaje, que es la gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias.
Acompañar a los estudiantes implica generar estrategias adecuadas. Implica generar secuencias didácticas, suscitando distintos saberes. Ujú, importante, ¿no? Implica generar estrategias adecuadas y secuencias didácticas en su proceso de ejecución y descubrimiento. Ajá, ¿no? Importante. Suscitándose una reflexión crítica, ¿no? Es en el momento en el que el estudiante se hace una autoevaluación, hace un análisis de hechos, análisis de hechos, ¿no? Entonces, esta gestión y acompañamiento permite adquisición, vean en la parte superior, permite adquisición y desarrollo de competencias. ¿Por qué? Porque hace una, hace una reflexión, hace un autoanálisis, ¿correcto? Llegas a un nivel superior del conocimiento, ¿no? Eso es importante. Entonces, fíjense acá en la parte inferior, dice, desarrollo de competencias necesita ser gestionado, monitoreado y retroalimentado. Esto es importante, ¿no? Permanentemente, el docente, teniendo en cuenta las diferencias que existen en el aula. ¿Ya? Entonces, esto es importante, acá también. El docente debe tener en cuenta siempre las diferencias de los niveles de aprendizaje que tiene el estudiante. Por eso debe hacer gestión, monitorización, retroalimentación. ¿Correcto? Vamos a ver la evaluación. La evaluación es inherente al proceso, es decir, no lo podemos apartar. Sí o sí es importante la evaluación. Y se da al principio y al final, ¿no? Perdón, se da al inicio, se da al desarrollo y se da en el cierre. La evaluación no necesariamente se hace en el cierre de la sesión de aprendizaje. No, no lo es, ¿no? Esta evaluación puede ser en cada secuencia didáctica, ¿correcto? Distinguimos dentro de la evaluación dos cosas, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y cómo guardan relación entre una y otra. Disculpen un poquito que estoy con garraspera. La evaluación formativa nos permite comprobar los avances del aprendizaje, nos permite reflexión sobre lo que estamos aprendiendo, ¿no? En el estudiante, lo que está aprendiendo. La evaluación dice, reflexión sobre lo que está aprendiendo es el propósito. Este propósito, vamos a ver acá, es la constatación del aprendizaje esperado. ¿Sí? Entonces, a través de la evaluación, a través de la evaluación, me va a permitir que el alumno reflexione sobre lo que está aprendiendo. Su cambio de actitud es la constatación del aprendizaje esperado. Y ese cambio de actitud
me dice bastante. Si es positivo, si guarda relación con los propósitos de la sesión del aprendizaje, entonces habré logrado que el alumno haya aprendido. Dice en la siguiente, que le permitan reflexionar sobre lo que está haciendo. Ahí está. Esto añade más a lo que acabo de decir. Requiere de buenos mecanismos, ¿no? Requiere los buenos mecanismos de evolución. Es una devolución que le permite reflexionar sobre lo que está haciendo y le permite valorar porque le posibilita un juicio válido, un juicio de valor, un juicio confiable acerca de sus logros. La evaluación genera situaciones para la autoevaluación y la coevaluación. Usar competencias para resolver retos planteados, ¿correcto? Esto es importante. La evaluación sumativa, mientras que una evaluación es formativa, la otra evaluación es sumativa. Nos permite dar fe del aprendizaje logrado, ¿no? Es cuando tomamos un examen, por ejemplo, ¿no? Acá está la prueba, acá tengo fe, acá el alumno se sacó 16, entonces me da fe de que el alumno aprobó o logró el aprendizaje, ¿no? Valorar el nivel de desempeño alcanzado, ¿no? Yo puedo saber si es excelente, si es muy bueno, bueno, regular o malo, ¿no? Constatación del aprendizaje esperado, ¿no? Etcétera. Entonces, tenemos dos tipos de evaluación. Y ustedes se preguntarán ahora, profesor, ¿cuál es la evaluación perfecta que debo yo realizar? ¿La evaluación formativa o una evaluación sumativa? La evaluación formativa es una evaluación cualitativa, ¿no? Que mide la calidad del ser humano, en el que ha logrado este alcanzar nuevos conocimientos y reflexionar o, o cambiar una nueva actitud. ¿Ya? Entonces, este tipo de evaluación formativa es lo que se hace mayormente en las instituciones públicas. Y tenemos también la evaluación sumativa, ¿no? Que es a través de las calificaciones, ¿no? Que se dan mayormente en las instituciones privadas, ¿correcto? Pero ambos, pienso yo, que ambos se complementan, ¿no? Es como ustedes, jóvenes, que están en la universidad, ¿no? Se hace una evaluación sumativa, pero al mismo tiempo se hace una evaluación formativa, porque formamos personas, formamos profesionales a futuro que van a tratar con niños, con adolescentes, ¿correcto? Entonces, estos tipos de evaluación hay que saber en qué momento vamos a emplearlo, ¿no? No es que yo tengo que emplear la evaluación sumativa, sí o sí tengo que emplear esta evaluación. Y hay algunos que se cierran y que tienen que tomar examen y que si no dan el examen lo postergan para la otra semana. Y más es lo que asustan al estudiante. Y no es el fin de la evaluación. No, no es ese fin. Se rompe todos los esquemas porque ya creaste el miedo, ¿correcto? Y no debe ser así. ¿Ya? Eso hay que corregirlo. Y ustedes lo van a ver cuando vayan a los centros educativos a observar, se van a dar cuenta que algunos docentes están a veces equivocados. Los procesos pedagógicos que nosotros hemos visto hasta el final
y que son 6. Profesor, ¿en qué parte de la secuencia didáctica de mi sesión de aprendizaje ubico este proceso pedagógico? ¿Dónde lo coloco? Los- ¿Dónde va, profesor? Ahí tienes la respuesta. En este slide puedes ver tú que existen 3 secuencias didácticas. Inicio, desarrollo y cierre, ¿correcto? Y dentro de inicio van 4 procesos pedagógicos importantes. La problematización, los propósitos, la motivación, los saberes previos. En el desarrollo va, en el desarrollo va la gestión del trabajo docente para lograr los aprendizajes en el estudiante. Va el acompañamiento del docente para que los estudiantes logren las capacidades, logren las habilidades, logren las destrezas y por último, el nivel más alto, logren las competencias. Y por último, el cierre, ¿no? En el cierre va la evaluación, ¿no? Ahora vamos a ver acá qué debe hacer el docente o qué debe hacer el estudiante. Esto es importante. Fíjate, mira, la problematización. El docente es quien plantea las situaciones problemáticas pertinentes dentro de su contexto social y, y esta problematización lo emplea en el inicio de su sesión de actividad. En el propósito, el docente señala a los estudiantes el por qué y el para qué de la clase. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Por qué queremos lograr esto? ¿No? Se debe de explicar, ¿correcto? La motivación, interesarse en el tema, ¿no? Es una motivación intrínseca en el estudiante, ¿no? Y que tiene que tener el apoyo, ¿no? Del docente, por supuesto, ¿ya? Para que el estudiante pueda estar motivado. Los saberes previos es del estudiante, porque el estudiante expone, especula, comenta de manera espontánea, ofrece una respuesta adelantada, etcétera. Pero es válido, son válidos, ¿correcto? No lo vayas a despanelizar, ¿no? ¿Te acuerdas de la penalización? Listo. Entonces, es importante. En el desarrollo, que es la gestión, acá viene también el estudiante. El estudiante manipula el objeto, describe los objetos, los rasgos del objeto, formula hipótesis, concluye información, aplica lo aprendido, ¿no? Claro que una vez que el docente le haya transferido los conocimientos, ¿no? El estudiante tiene que amalgamar esos conocimientos para que sea capaz de formular hipótesis y de concluir una información, ¿correcto? Y que posteriormente nosotros le vamos a hacer una realimentación, en el caso haya alguna observación, ¿correcto? Tenemos también lo que es la evaluación en el estudiante. El estudiante demuestra si ha logrado aprender a resolver tareas, ¿no? A controlar o evaluar su propio aprendizaje. Demuestra si es un joven asertivo, ¿correcto? Acciones sugeridas, estrategias, técnicas, evaluación. En la problematización, plantearlo desde la situación significativa, redactado en cada unidad didáctica. Ajá, e importante.
Vamos a ver cómo se trabaja posteriormente, cómo es una unidad didáctica. Propósitos. Precisar al inicio de una sesión, compartiéndolo de manera sencilla y directa a los estudiantes, ¿correcto? Motivación, discusión guiada, casos, noticia, puedes leer una noticia también, ¿no? O casos vivenciales, ¿no? Puedes comentar a los estudiantes, imágenes para hacer dinámicas de grupo, roleplay, músicas, canciones, etcétera. Eso quiere indicar roleplay, ¿correcto? Saberes previos es una actividad focal, lluvia de ideas, discusión guiada, organizador previo, objetivo, lluvia de ideas, uso de tarjetas, la técnica del museo, etcétera. En gestión y acompañamiento tenemos lo que es analogías, pistas, preguntas intercaladas, ilustraciones, exposiciones, discusión, construcción de mapas conceptuales, transferencia guiada, práctica dirigida. Ojo, la práctica dirigida no se evalúa, ¿no? No se evalúa, sino se dirige al estudiante en el desarrollo de esta práctica para que fortalezca sus aprendizajes. Transferencia autónoma, casuística, ¿no? Muy bien, una casuística. Y por último, la evaluación, que es la solución de problemas prácticos de la vida. La autoevaluación y la coevaluación. Si los estudiantes saben dar una solución a un problema práctico de la vida, va a poder solucionar todo problema que en un futuro se le presente. ¿Correcto? Entonces, por eso es importante ayudarle a dar solución a los problemas. Si no logramos esto, es muy probable que en un futuro, los estudiantes lleguen a tener problemas de conflicto social o lleguen a tener conflicto de pareja. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de dar una solución al problema de manera práctica. ¿Correcto? Entonces, qué importante que es la educación, no solamente en las matemáticas, sino en cualquier área de la educación y en el desarrollo del hombre. ¿Correcto? Y esto es algo importante que tú debes conocerlo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente slider. Vamos a pasar al siguiente slide. Ya para terminar, porque no quiero aburrirlos, quiero reforzar algunas ideas, ¿sí? Para que ustedes se lleven el día de hoy estas ideas. La problematización implica plantear desafíos en el estudiante, indica plantear desafíos en el docente y retos en función de los intereses de los estudiantes. Ahí está, importante. Es importante que los estudiantes estén informados sobre los propósitos de las actividades que se van a realizar, los materiales que se van a utilizar y los recursos para que ellos puedan lograr los objetivos de manera pertinente. La motivación es permanente y recurrente, manteniendo un clima emocional positivo a lo largo del proceso. ¿Sí? Constituyen los saberes previos todo el bagaje de aprendizajes que desarrolló el estudiante en su contexto social, cultural, en sus habilidades y creencias y emocionales. El docente debe acompañar permanentemente a los estudiantes
en los propósitos a lograr, orientado de forma reflexiva, crítica en el desarrollo de los aprendizajes. El proceso de aprendizaje debe estar atravesado de principio a fin, ahí está, por la evaluación, mira, ve, de principio a fin. Es decir, que la evaluación es inherente a todo el proceso, con un propósito formativo que permita retroalimentar y mejorar los logros obtenidos en función de los aprendizajes esperados. Profesor, pero ¿cómo logro esta evaluación permanente? Pues ahora creo yo que tú estás preparado gracias a esta técnica que es la observación. La técnica de la observación te va a indicar porque vas a observar la actitud emprendedora del estudiante. Y eso te va a permitir a ti sacar una evaluación de ese estudiante. Las conclusiones finales a las que llegamos en un enfoque por competencias, lo más importante es formar personas que sepan emplear el conocimiento en la resolución de problemas de su contexto familiar. Acuérdate lo que te mencioné hace unos minutos atrás. Que sepa dar resolución de problemas dentro de su contexto comunitario, dentro de su contexto social, dentro de su contexto escolar, en lugar de tener una gran cantidad de contenidos poco significativos para la mente del niño. Desarrollar competencias implica aprender a elegir y combinar los aprendizajes adquiridos en cada circunstancia para afrontar toda clase de retos a lo largo de la vida. Bueno, jóvenes, espero que en esta primera diapositiva o primer video, ¿no?, que es el procesos pedagógicos en la enseñanza y aprendizaje, les sirva a ustedes para reflexionar sobre lo que se ha tenido o lo que usted haya aprendido y lo que usted está aprendiendo como nuevo conocimiento. Después de este video estaremos llanos para resolver algunas preguntas y inquietudes a través de la plataforma web de nuestra casa de estudio de nuestra universidad, que es la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, nuestra casa de estudio, nuestra alma mater. Con ustedes, jóvenes, nos vemos y hasta el próximo video. Hasta pronto, jóvenes. Nos vemos.